Nos acompañan en el Presidium de Inauguración el licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. El doctor Carlos Emilio Arenas Batis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y el doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para dar inicio a esta ceremonia, le suplicamos al doctor Ricardo Sepúlveda nos dirija un mensaje. Pues con mucha alegría, con mucho gusto, damos inicio con esta inauguración a este Congreso Internacional que le hemos llamado Constitucionalismo y Derechos Humanos. Quiero comenzar, en primer lugar, agradeciendo a quienes no solamente organizaron, sino idearon este Congreso, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que además es sede de este Congreso, al Programa Universitario de Derechos Humanos, que es un proyecto reciente dentro de la universidad, pero que cada vez avanza con más consistencia, con más solidez en muchas iniciativas a favor de los derechos humanos desde el ámbito de la universidad, y a todos los que de distintas dependencias o instituciones conforman el elenco de los conferencistas y panelistas que yo creo que reflejan realmente una pluralidad de visiones, de experiencias académicas, profesionales, públicas, privadas, todas en torno a esto que es el tema central de nuestro Congreso, la reforma constitucional de derechos humanos. Pero también agradezco y doy la bienvenida a los asistentes, a quienes de manera muy realmente entusiasta respondieron a esta invitación, no solamente a través de la convocatoria que hizo la Secretaría de Gobernación, sino también el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y estamos seguros que esta va a ser una muy buena oportunidad para que como sociedad podamos avanzar en este tema tan fundamental. El gran reto que existe, el reto más evidente respecto a la reforma es lograr su aplicación, su implementación. Y con la convicción de que las cosas no se dan solo por el paso del tiempo, como es obvio, se ha tomado la decisión, y esto es una decisión que se tomó desde el gobierno por parte del presidente de la República, que fuera la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien impulsara un proceso coordinado, planificado, para llegar a esta implementación con dos objetivos fundamentales. Por un lado, el lograr avanzar más rápido, es decir, la velocidad, la rapidez de lograr una mayor difusión y conocimiento de la reforma como un elemento importante. Y segundo, el avanzar por el sentido correcto, porque también existe ese riesgo al momento de aplicar cambios legales o constitucionales que
puede consistir en una interpretación equívoca, puede consistir en una priorización o un entendimiento erróneo, y por lo tanto es necesario ir avanzando con claridad y con profundidad. Y para eso se han dado 3 líneas fundamentales de trabajo que explican un poco por qué se organiza este Congreso. La primera es la capacitación. Evidentemente, los primeros que deben aplicar la reforma son los y las servidoras públicas, pero no únicamente. Por lo tanto, también la difusión como conocimiento para la sociedad, porque son las personas las que exigen los derechos y por lo tanto están aplicando al exigir los derechos el contenido de esta reforma constitucional. Y una tercera es la armonización. Sobre esas 3 líneas se ha venido trabajando en estos 5 años desde que la reforma se publicó, fue vigente, pero hay una cosa más, una línea más, y es la que hoy nos convoca, que es la del estudio de la reforma. Hoy nos reunimos para profundizar en ella, para conocerla y entenderla mejor, porque al mismo tiempo que la conocemos, somos más capaces como sociedad, tenemos más posibilidades realmente de poderla implementar. Y por eso la decisión en torno a este 5º aniversario fue la de hacer esta convocatoria a un congreso internacional en el ámbito de una institución académica para lograr esta profundización, este mayor conocimiento de la reforma. Hay otras iniciativas que se irán presentando y que esperamos seguir contando con el interés de la sociedad, de las instituciones académicas, alianzas con las propias universidades, con las escuelas de derecho, los seminarios permanentes también en ámbitos académicos, en fin. Pero hoy tenemos enfrente esta oportunidad de poder conocer mejor la reforma con la colaboración, digo, de muchas personas y de muchas instituciones. Quiero finalmente recalcar que tenemos mucho interés en que sea un Congreso que deje huella, que tenga resultados. Y entre otras cosas, hemos tomado algunas medidas que también comento con ustedes. Por ejemplo, la de la transmisión de todo el seminario, utilizando los medios de comunicación con los que cuenta este instituto. Se ha hecho en redes sociales conocimiento y publicidad para que así sea, para que sean muchas las personas que lo conozcan. Se hará todo un trabajo también para que lo que aquí se presente como ponencias se recoja en memorias, haya una publicación al final dentro de este Congreso, y seguramente también habrá muchas propuestas que las distintas instituciones en el ámbito que les corresponda, públicas o privadas, podrán llevar a cabo. Yo creo que vamos a encontrar muchas oportunidades para, a la vez que conocemos más la reforma, también podemos proponer cosas legislativas, administrativas o de cualquier ámbito que puedan favorecernos. Yo agradezco mucho, estoy muy confiado, muy optimista y gustoso de que se lleve a cabo este evento y de los resultados que vamos a tener. Y agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan en el Presidium, a los invitados especiales que también están con nosotros y a todos ustedes que evidentemente harán de esto, a través de sus preguntas y de este diálogo, un evento de mucho nivel y de mucha profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. También nos acompaña en el Presidium el maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Ahora nos dirigirá unas palabras la senadora Angélica de la Peña. Senadora, por favor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar en este acto inaugural de este Congreso Internacional, Constitucionalismo y Derechos Humanos, que gentilmente desde la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas
así como desde el programa universitario de Derechos Humanos se nos ha pedido que digamos unas palabras en este evento de inauguración. En primer lugar, un saludo muy afectuoso al señor licenciado Roberto Campa Cifrián, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta grandiosa universidad, a la señora magistrada Miriam Cárdenas Cantú, quien es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el doctor Carlos Emilio Arena Batis, por supuesto también al maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y al doctor Ricardo Sepúlveda, que es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A mí quiero retomar una parte de lo que mencionó en su discurso inaugural el doctor Sepúlveda, donde él menciona: queremos que los resultados de este Congreso Internacional dejen huella. Me gustó mucho esa referencia. Que sean tomadas en consideración lo que aquí se va a discutir en el largo de estas mesas, de estas conferencias, para que dé resultados, mencionaba él. Me parece que esa es una de las cuestiones importantes que no debemos olvidar, tenerla enfrente para lograr concretar la reforma en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. Es verdad que fue un cambio jurídico trascendental, fue un parteaguas en México por la forma de entender y aplicar, por estas nuevas formas de entender y aplicar los derechos fundamentales en nuestro país, que tienen una trascendencia que todavía, por desgracia, no aterriza. Pero bueno, veamos las cosas de manera propositiva. Nosotros quisiéramos que los transitorios, cuando uno discute algún precepto de ley, cuando uno discute desde el Poder Legislativo cómo vas a redactar un transitorio, y cuando determinas la vacatio legis para que esas reformas tengan una aplicabilidad a partir de la entrada en vigor de los textos a discusión, que finalmente son publicados en el Diario Oficial de la Federación, hay una discusión arbitraria, permítanme decirlo, respecto de cuánto tiempo le damos al Poder Ejecutivo, a los poderes legislativos en los estados, al Poder Judicial, al cambio que tienen que tener todas las instituciones gubernamentales, pero también la sociedad, para que se pueda armonizar, se pueda lograr su trascendencia de estas normas en la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, en el trabajo cotidiano de las instituciones. Y decimos 6 meses, 3 meses, 1 año. La reforma en materia de justicia y seguridad desde el 2008, y recién hace unas semanas acaba de entrar en vigor. También fue un cambio trascendental, estructural en el país. Sin embargo, la materia que tiene que ver con los derechos humanos, por supuesto, ha tenido 2 retos desde mi muy personal y modesto punto de vista. Finalmente, ustedes van a discutir en sus ponencias, quienes lo van a hacer desde este foro, y ustedes van a participar desde este otro ámbito, en esta reflexión colegiada que nos debe llevar a analizar qué es lo que ha acontecido en estos 5 años. Y resulta que es verdad que podemos identificar de manera muy evidente 2 cuestiones. En primer lugar, la consecuencia normativa, que fue la instauración de un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano. Eso, perdonen, pero es algo que nos lleva a mover todo, ¿sí? El nuevo orden constitucional implica, por supuesto, integrar los derechos humanos al marco jurídico de nuestro país, no solamente porque están enunciados en el capítulo 1 del título 1 de nuestra Constitución, o porque toca 11 artículos de nuestra Constitución, particularmente el primero, que no tiene desperdicio, sino sobre todo porque incorpora un sistema muy complejo a nuestro marco jurídico fundamental, que es precisamente el que deriva del derecho internacional
de los derechos humanos, de toda la vinculación que México tiene comprometida. Hay una responsabilidad del Estado mexicano para incorporar este sistema inscrito en los tratados internacionales que hemos aprobado como nación y que efectivamente con la reforma en materia de derechos humanos estamos creando las condiciones de manera mucho más clara y precisa, aun como cuando pueda haber alguna discusión respecto de lo que nos corrigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de controversia, pero de todas maneras entendemos que hay un avance importante en la incorporación de los preceptos del derecho internacional. Y por otro lado, también significa la integración de los derechos humanos como el eje central y rector de las actividades realizadas, insisto, en los tres poderes del Estado, y también nos llama, nos motiva, nos impulsa, no nos queda de otra tener que sentarnos a repensar el trabajo que deben realizar las instituciones gubernamentales, siempre en base en esta nueva perspectiva de derechos humanos. Y ahí es donde tenemos mayores dificultades. Muchas dificultades porque cambiar las instituciones, perdonen, y eso lo puedo decir de manera autocrítica, no basta con un año de vacatio legis para lograr la implementación de una reforma tan importante como esta. Y hoy a 5 años no hemos cumplido, por cierto, con esos transitorios de la reforma constitucional. Tenemos pendiente 2 que nos mandatan a legislar una ley reglamentaria al artículo 29 constitucional que no va a entrar en vigor hasta que haya una ley reglamentaria, ojo. Otra que tiene que ver, otro transitorio con la ley reglamentaria, el artículo 33, que también sigue imperando la misma redacción antes del 11 de junio de 2011. O sea, no hay perspectiva de derechos humanos en ninguno de estos 2 artículos, que siempre los inscribimos como los 11 artículos de la reforma constitucional, pero en realidad son 9, porque 2 no han entrado en vigor. Ni siquiera el precepto constitucional, porque diríamos, bueno, no tenemos ley reglamentaria, pero tenemos el precepto de la Constitución. No, no es así. La determinación del Congreso permanente en estas reformas claramente definió que tenía que haber una ley reglamentaria al artículo 29 y una ley reglamentaria al artículo 33 para que puedan tener efectivo vigor. Y por el otro lado, ya pensábamos que habíamos cumplido con el que tenía que ver en el artículo 1 constitucional respecto a atención a víctimas, y hoy mismo estamos en una mesa de trabajo revisando la actual ley. Y vamos a tener que hacerle reformas, y tuvimos que reformar la Constitución para otorgarnos facultad al Congreso de la Unión. Hace pocas semanas también fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para que tengamos posibilidades desde el Congreso de la Unión en revisar esta ley para que sea una ley efectiva como se pensó cuando se redactó el primero constitucional y para que sirva realmente a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Eso solamente por enunciar 3 aspectos importantes de la reforma constitucional. Seguramente van a ser temas que ustedes van a tocar. Les deseamos muchos éxitos en la discusión y la interlocución que habrá con las y los conferencistas. Y por supuesto, como decía Ricardo Sepúlveda, esperemos que deje huella, que nos permita orientarnos ahora que vamos a entrar en septiembre el periodo ordinario de sesiones, para que ambas cámaras hagamos lo que tenemos que hacer y ojalá ya podamos decir al final de este periodo que además de estas materias que yo mencioné, estas 3, podamos también concretar la que tiene que ver contra trata de personas, desaparición forzada y cometida por particulares, tortura, cuando menos. Éxitos y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias por sus palabras, senadora.
Le damos la bienvenida a este auditorio al licenciado Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, y al doctor Rodolfo Luis Vigo. Muchas gracias por acompañarlos en la inauguración. A continuación, el secretario académico de este instituto, el doctor Ibarra Palafox, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos, representantes de instituciones públicas y privadas, representantes de la sociedad civil. En nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos honra su presencia este día con nosotros en la inauguración de este Congreso Internacional sobre Constitucionalismo y Derechos Humanos. Igualmente, mi agradecimiento en nombre de nuestro director, al licenciado Roberto Campa Cifrián, subdirector de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación, a la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, al doctor Carlos Emiliano Arenas Batis, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y al doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública en Derechos Humanos de la SEGOV, quienes me acompañan en el presidium. Unas cuantas palabras, solamente el tiempo es breve. Este día se reúnen con nosotros representantes de los tres poderes y representantes de la sociedad civil. La reforma en materia de derechos humanos en México representa un antes y un después. Antes de esta reforma del 2011 no teníamos un marco jurídico robusto y claro, no obstante las leyes reglamentarias que todavía se tienen que emitir para la defensa de los derechos humanos. Ciertamente, en algunos puntos llegamos tarde porque el contexto internacional nos urgía una reforma de esta naturaleza. Era muy claro que los tribunales internacionales, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica, insistían en la constitucionalización de los derechos humanos desde años atrás, cuando menos desde 15 años atrás podríamos ver los votos particulares y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En alguna ocasión, y para contextualizar solamente la importancia de esta reforma, un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, permítame el ejemplo, en una universidad estadounidense le preguntaron, justo después de los atentados del 11 de septiembre, que cuáles eran los principales enemigos de los Estados Unidos. El subsecretario, para sorpresa de muchos de nosotros, dijo que tenían dos enemigos. Uno, el terrorismo, y dos, los derechos humanos. Paradójicamente, esto sucede no solamente en el gobierno de los Estados Unidos, sino en muchísimos gobiernos. Y a esto quisiera enfatizar que los derechos humanos no pueden ser un obstáculo para la persecución de los delitos y la sanción de las penas. Con frecuencia hemos escuchado ese argumento desde las instituciones públicas, particularmente quienes persiguen los delitos. Nunca más un Ayotzinapa, nunca más un Tlatlaya, no solamente justicia en estos casos, sino nunca más acontecimientos de esta naturaleza cuando se persigan los delitos en México, y mucho menos la criminalización de las víctimas tan frecuente, no solamente de las que caen en la defensa en estos hechos, sino de aquellos que defienden los derechos humanos desde muy amplias perspectivas, desde la sociedad civil, desde las instituciones y desde el propio gobierno. El Poder Legislativo, como acaba bien de señalar la senadora, tiene un trabajo pendiente, no ahondo más, es de la mayor importancia estas leyes reglamentarias y la corrección de muchísimas otras leyes. Puedo solamente a manera de ejemplo citar leyes procesales,
en la Ciudad de México, en muy diversas entidades federativas que violan constantemente derechos humanos. Estas reformas procesales urgen porque todos los días los juicios se van ventilando, se van desahogando y estas normas están siendo aplicadas por los jueces locales. Por lo que respecta al Poder Judicial, es de vital importancia, aquí tenemos dos áreas, dos jurisdicciones, la local y la federal. Un punto nada más, se ahondará a lo largo de este día sobre estos mismos, es el control de la convencionalidad. Nos honra y nos distingue que estén presidentes de tribunales locales en el recinto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque nos parece de vital importancia que los jueces locales apliquen el control de la convencionalidad. Ya hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que reproduce la decisión de la Corte Interamericana de Justicia en el sentido de que el control de la convencionalidad corresponde a la justicia local y no puede ser de otra manera. En Europa, por ejemplo, desaparecieron a la Comisión Europea de Derechos Humanos porque están conscientes de que quien debe defender desde el punto más bajo, desde el primer lugar, no desde el punto más bajo, desde el primer lugar y desde el primer momento los derechos humanos son los jueces locales. Y en México hay una enorme resistencia. Día tras día las jurisdicciones locales, los jueces locales no aplican el control de la convencionalidad, aplican disposiciones procesales inconstitucionales y a veces más grave, las salas correspondientes no controlan este control de la convencionalidad. Creo que esto es vital para el desarrollo de los derechos humanos porque la justicia cotidiana, la justicia de todos los días solamente es posible en este nivel que es el primer nivel de defensa de los derechos humanos. También el Poder Judicial Federal tiene un trabajo al respecto. Es muy frecuente que los jueces de distrito rechacen particularmente en juicios el amparo indirecto por violaciones a derechos humanos y tengan que ser los tribunales colegiados quienes corrijan la decisión para la protección de los derechos humanos. Tenemos pues un tránsito, una transición larga en México. Como bien dijo la senadora, no será de un año, no será de dos, va a ser de más tiempo, pero a todos nos corresponde colaborar en esta implementación. Finalmente, el Estado está sufriendo una transformación de magnitudes históricas. Tiempo atrás tuvimos el Estado monárquico, después vino el Estado nacional, después viene el Estado constitucional y hay algunos teóricos que nos hablan del Estado de mercado. ¿Qué significa esto? Que los poderes privados transnacionales, muchas veces con residencias nacionales en países muy particulares, en los más poderosos de ellos, violan derechos humanos. Esto no nos va a abandonar en las próximas décadas. No corresponde solamente a las autoridades del Estado, de los tres poderes y de los tres niveles, la protección y la defensa de los derechos humanos, sino también a estos poderes privados que se han desarrollado particularmente en los últimos 30 años, una de las etapas de más expansión del capitalismo en el mundo, y que tienen el poder, el control y la influencia necesaria en los gobiernos para omitir el respeto de los derechos humanos. Me parece que la siguiente etapa de la defensa de los derechos humanos será esta, la protección también contra los actos semejantes a los de autoridad que ejercen los poderes particulares. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al Presidium que nos acompaña, al Programa Universitario de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación, que son coordinadores conjuntos con nosotros de este seminario, y particularmente yo quisiera agradecer a la maestra Marijó Franco Rodríguez y al equipo de la Secretaría de Gobernación por la organización de este evento. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Ibarra. Ahora, el licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, nos dirigirá un mensaje y hará la declaratoria inaugural de este Congreso Internacional.
Muy buenos días a todas, a todos. Es un privilegio estar con todas y con todos ustedes para dar inicio a este congreso aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, centro de estudios fundamental en nuestro país. Permítanme saludar primero la presencia de quienes conforman el presidium. Al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por la disposición para trabajar juntos en la organización de este evento. Muchas gracias al doctor Pedro Salazar, al director del instituto, que está en este momento formando parte del Consejo Universitario que se desarrolla el día de hoy. A la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, al doctor Carlos Emilio Arenas Batis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, de manera muy especial a la senadora Angélica de la Peña, con quien tenemos el privilegio de trabajar en esta agenda que ella misma ha dado a conocer y que implica todavía pendientes muy importantes, pendientes fundamentales en materia de derechos humanos en nuestro país. A Carlos Reta Martínez, muchas gracias también, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, a mi compañero, el doctor Ricardo Sepúlveda, a cada una y a cada uno de ustedes, a quienes esta mañana han prácticamente llenado este auditorio, a investigadores, académicos, a estudiantes, a representantes de organizaciones de la sociedad vinculadas con los derechos humanos, especializadas en derechos humanos, a servidoras y servidores públicos. De manera muy especial, muy particular, saludo con mucho respeto al profesor Rodolfo Vigo. Bienvenido a México, reconocemos su amplia trayectoria, le agradecemos mucho que haya aceptado participar en este congreso. Al doctor Miguel Concha, el cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a Jorge Vega, al maestro Alejandro Alday, el abogado de la Cancillería. Inicio transmitiendo a ustedes el saludo del secretario de Gobernación, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quien les expresa su agradecimiento, su reconocimiento por la importancia que reviste este evento para los propósitos de la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Es un motivo de gran satisfacción estar con ustedes aquí, en esta gran universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra UNAM, especialmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde donde se han impulsado importantes estudios y proyectos en favor del sistema constitucional mexicano. Agradezco al Instituto y a su programa de Derechos Humanos su disposición para hacer esta convocatoria conjunta. Con el Congreso Constitucionalismo y Derechos Humanos queremos propiciar una reflexión profunda sobre la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 a 5 años de su vigencia. Como se ha afirmado por muchos tratadistas, incluyendo algunos de los que participan como panelistas o conferencistas, esta reforma planteó un nuevo paradigma en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, es importante pasar de ese reconocimiento a conocer las implicaciones que este cambio supone en el sistema jurídico y particularmente en el sistema constitucional mexicano. A 5 años de su vigencia, desde los ámbitos de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes, de las instituciones competentes, se ha hecho un esfuerzo notable de difusión y capacitación, pero el reto es profundizar en su aplicación. Ese es el sentido, esa es la razón de reunirnos para generar esta reflexión desde el ámbito de la academia
y con la participación también de algunos de los actores que son responsables de la implementación de la reforma. Si bien 5 años suponen un periodo significativo de tiempo, no lo son para una reforma que tiene como propósito, que tiene la fuerza para modificar todo el sistema jurídico en nuestro país. Reconocemos el reto, profundizar en la reforma y en sus alcances. El constitucionalismo mundial ha atravesado por distintas etapas para entrar en una corriente universal a favor del reconocimiento y la protección efectiva de los derechos humanos. Se trata de una tendencia universal en la que se pueden encontrar experiencias positivas para enriquecer el proceso de implementación de la reforma en nuestro país. El proceso mexicano se da en el contexto de los nuevos constitucionalismos. Por eso hemos decidido darle un carácter internacional a este Congreso y enfocarlo al tema del constitucionalismo y los derechos humanos. No debemos olvidar en esta reflexión que estamos acercándonos a la celebración del centenario de la Constitución mexicana. Frente a esta relevante conmemoración, una de las principales interrogantes que se nos presenta es cómo hacer del nuestro un constitucionalismo al servicio de las personas. Una pregunta que ha estado vigente a lo largo de nuestra historia constitucional en sus diferentes momentos, entre otros, en los debates de 1917. Estamos seguros de que esta reforma, por su contenido, por su contundencia, nos abre una posibilidad hacia un nuevo constitucionalismo mexicano. Desde la Secretaría de Gobernación tenemos especial interés en su aplicación en el ámbito de la administración pública, pero tratándose de una reforma constitucional, esta debe analizarse transversal e integralmente. Tenemos que impulsar permanentemente esta reflexión y lograr que y desde las universidades se estudie, se publique más sobre el tema, se promueva más la investigación. Quedan muchos ámbitos especializados donde la reforma de derechos humanos no se enseña todavía. Aún es poca la literatura jurídica que se ha producido sobre este tema. Quedan muchos elementos y principios de la reforma alejados de la realidad. Por eso la invitación es que, para impulsar esta reforma, vinculemos más a la academia con la política en favor de los derechos humanos. En este Congreso se reúnen académicos, especialistas, funcionarios públicos, legisladores, jueces, ministros, defensores de derechos humanos. El Gobierno de la República ha impulsado una política de Estado en derechos humanos y lo ha hecho porque así lo manda la Constitución. Frente a los grandes retos que enfrentamos en esta materia, debemos recordar que en las discusiones que llevaron a su aprobación, después de muchos años de debate parlamentario y académico, prevaleció el objetivo de que sirva como un instrumento para superar los problemas, los grandes retos que como país tenemos todavía en materia de derechos humanos. Siempre en la discusión de la reforma imperó un sentido realista y práctico. Así lo expresaba: la mejor manera de avanzar en derechos humanos en México es conocer, difundir y aplicar la reforma constitucional de junio de 2011. Así lo expresaba uno de los más relevantes constitucionalistas mexicanos, director de este instituto y rector de la universidad, el doctor Carpizo. Nuestra Constitución ha tenido la capacidad de reformarse porque se ha ido adecuando a la realidad. Si no lo hubiera hecho así, le hubiera quedado muy estrecha esa realidad y la hubiera hecho añicos. Hoy tenemos este deber porque, como ha planteado el presidente de la República, tenemos que hacer de México un Estado de derechos. Yo termino solamente sumándome también a este anhelo, a este deseo que han planteado el doctor Sepúlveda, la senadora de la Peña. Confiamos en que el trabajo que vamos a llevar a cabo en este evento resulte útil, que resulte útil para nuestro país, que resulte útil para hacer realidad el anhelo que animó la reforma a la Constitución, la del pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con las palabras del licenciado Roberto Campa Cifrián, da por concluida esta ceremonia de inauguración. En unos minutos iniciará la conferencia magistral del doctor Rodolfo Luis Vigo, que tratará sobre los neoconstitucionalismos. Les pedimos que nos den unos minutos para el cambio de mesa, pero no dejen el auditorio. Gracias.